Buen día, amados hermanos. Buen día, ¿cómo están? Espero en el Señor que muy bendecidos aquí ya, muy contento viendo aquí a un gran hermano que nos acompaña el día de hoy. Gracias a Dios, y me entusiasma mucho porque me alegra ahorita el corazón porque llega con su confesión de fe y sus distintivos impresos, o sea, a pesar de que tenemos tiempo por esta pandemia de no vernos, hemos estado siguiendo. Rodrigo nos ha estado siguiendo por Facebook y está tan comprometido que casi llega, dice, yo soy parte de aquí, ¿verdad, Rodrigo? Y le doy gracias a Dios por tu vida y llega con su confesión de fe impresa y ya la leyó y esto, hermanos, es una gran bendición. Yo sé que esto que estamos haciendo de formalizar la membresía es sumamente importante. Yo sé que para muchos va a ser algo de gran bendición, que se están entusiasmando como Rodrigo, como yo, como muchos hermanos. Y sé que para otros hermanos va a ser una situación de conflicto. Me ocupo por ellos, me preocupo, oro por ellos y espero en el Señor que puedan entender que lo que estamos haciendo aquí no es una invención humana, no es una imposición, es simple y sencillamente entender que es el propósito del Señor. Y como te decía la semana pasada, el jueves en la noche, la membresía de la iglesia no es una invención humana. La membresía de la iglesia, hermanos, es algo que Dios hizo con un propósito específico. He estado estudiando, recuerdo el evento maravilloso de lo que hizo Dios con Abraham. Dios lo sacó de Ur de los Caldeos para darle un propósito, para darle un destino, para ponerlo en un lugar. Dios quiso que fuera él el padre de la fe y tenía un propósito, le dio una promesa, integrarlo como una cabeza de fe en un grupo, en un pueblo, en una asociación bendita, respaldada, bendecida, amada por Dios. El propósito de Dios de sacar a Abraham de Ur de los Caldeos era ponerlo, situarlo en una familia espiritual. El propósito de Dios en cada persona que salva es situarla, posicionarla en una familia espiritual, hermanos. La membresía no es una invención humana. Lo que estamos haciendo aquí es formalizar esa familia espiritual que es sumamente importante. Y te pido que regresemos al texto de 1 Corintios 12, versículo 12, ahí estábamos el jueves. Yo simple y sencillamente te pedía que vieras cuántas veces viene la palabra miembro o miembros. Te decía que uno de los temas principales de 1 Corintios 12 son los dones espirituales. Conocemos mucho ese pasaje porque ahí Pablo habla acerca de los dones espirituales, pero también uno de los mensajes o una de las enseñanzas o doctrinas que también tiene este pasaje es la membresía de la iglesia, es el cuerpo de Cristo y que cada cristiano debe estar integrado en el cuerpo de Cristo. Cuando Pablo escribió esto a los corintios, no les estaba diciendo que los corintios se integraran al cuerpo místico, espiritual, universal de Cristo, que es la iglesia universal, porque ellos eran creyentes y eran parte de la iglesia universal de Cristo. El texto y la exhortación fuerte de Pablo a los corintios en la primera carta, en la segunda carta, era que se integraran, que se comprometieran a la iglesia local de Corinto. Era el mensaje principal. No les estaba diciendo háganse parte de la iglesia universal de Cristo, porque eso, hermanos, eso no lo decide el hombre. Eso lo decide Dios, eso lo decide a través de su gracia, de su misericordia, de la obra redentora de Cristo. Cristo salva para integrar a un pecador ahora a su iglesia universal. Pero la exhortación fuerte del pasaje de 1 Corintios 12 es que ellos se comprometieran, que se unieran, que se hicieran miembros los unos a los otros en este cuerpo bendito del Señor, que es el cuerpo de Cristo, que es su iglesia.
donde la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Ve el versículo 12 del capítulo 12 de Primera a los Corintios. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros, y esa expresión miembros, yo te decía el jueves que es en el griego melos, que se refiere a una extremidad del cuerpo, pero obviamente aquí está hablando de una forma alegórica, el apóstol Pablo representando o tratando de explicar lo que es la iglesia a través del cuerpo humano. Y aquí está diciendo que los miembros están unidos unos a los otros, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, o sea, a través del Espíritu Santo todos fuimos insertados en el cuerpo espiritual de nuestro Señor Jesucristo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Está hablando de la diversidad de la iglesia, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, o sea, la fuente espiritual de todos los cristianos es exactamente la misma. No hay diversidad en eso, la fuente espiritual de todos los cristianos es la misma, mas sin embargo, la diversidad del cuerpo es mucha. Puede ser judíos, griegos, esclavos, libres, y todos nos ha sido a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, o sea, debemos entender que no hay individualidad en el cuerpo de Cristo, sino que somos muchos miembros. Quiero que veas la expresión de las responsabilidades de un miembro de la iglesia, o sea, debe de considerar que el cuerpo no es solamente él, sino son todos, o sea, es una unidad donde todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. O sea, está hablando de un miembro que dice, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, porque no soy esta parte o no soy tengo este ministerio dentro de la iglesia, entonces no soy parte de esta iglesia. Si no estoy en el liderazgo de la iglesia y estoy yo en un lugar de menos eminencia, de menos autoridad, entonces no seré parte del cuerpo. La respuesta, hermanos, es de que no, imposible. Somos un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? O sea, si todo, es esa diversidad tan necesaria. Yo te decía hace probablemente 2 clases, que ese concepto de que nadie es indispensable, hermanos, dentro del cuerpo de Cristo no podemos decir eso. Todos somos indispensables. Todos somos indispensables dentro de la iglesia. Por eso yo te digo, si falta un miembro de la iglesia, hermano, está sufriendo. Imagínate que al cuerpo le falte un ojo, entonces, hermanos, pues esa iglesia seguirá viviendo, porque el ojo no es la cabeza, no es primordial y esencial es nuestro Señor Jesucristo. Pero un cuerpo sin un ojo sufre. Un cuerpo sin una mano sufre. Un cuerpo sin un pie cojea. Ya no está funcionando como debe de ser. Todos somos necesarios y tenemos que responsabilizarnos los unos a los otros. Y si todo el cuerpo, versículo 17, fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. O sea, tenemos, hermanos, una interacción, y si el lugar donde estás tú, el lugar donde estoy yo, déjame decirte una cosa, eso es maravilloso porque Dios quiso que estuvieras ahí. Ni siquiera tú decidiste estar ahí, Dios quiso ponerte en ese lugar. A mí me enfada mucho, hermanos, ya me calenté, y son, ¿cómo se llama? y ya son 8:40, pero me enfada mucho la gente que no está conforme en el lugar donde Dios lo puso. Quieren ser líderes a fuerza y Dios no los quiere como líderes, y se amargan porque no están en el lugar donde ellos quieren estar, no donde Dios quiere estar. O me enfada
gente que tenía un lugar y después por alguna situación ya no lo tiene y se enfada porque no está en el lugar donde quiso y lo movieron del lugar o la movieron del lugar. Hermanos, debemos de entender una cosa. El cuerpo es diverso, el cuerpo tiene distintos miembros con distintas funciones que se responsabilizan los unos a los otros, que son indispensables, pero si Dios te dijo, sé ojo, gózate porque Él quiso que fueras ojo. Si Dios quiso que fueras mano, gózate porque Dios quiso que fueras mano. Si Dios quiso si Dios quiere que seas pastor, vas a llegar a ser pastor. Si Dios quiere que seas un diácono o diaconisa, gózate porque el Señor te va a poner ahí. Pero desafortunadamente, hermano, encuentro muchos hermanos, y no precisamente en esta iglesia, sino he visto muchos hermanos circular por esta iglesia, que no están satisfechos del lugar que Dios les da. Y se amargan y simple y sencillamente se van porque no están en el lugar donde ellos quieren estar y no valoran el hecho de que Dios pone a la gente donde Él quiere que estén. Así, hermanos, porque lo dice el inicio de nuestro pasaje aquí en el capítulo 12, así como el Espíritu Santo da los dones espirituales con liberalidad, los da unilateralmente, Él es el que decide cómo reparte los dones espirituales dentro de la iglesia, así también las funciones dentro de la iglesia, hermanos, las da el Espíritu Santo, las da Dios, y si Dios pone a una persona ahí, se tiene que gozar. Por eso, hermanos, es bien importante que consideres y que empieces a orar para saber qué don te ha dado el Señor, que nosotros también lo podamos observar, que podamos decir, ¿sabes qué? Este hermano tiene el don de la enseñanza, esta hermana tiene el don del servicio, este hermano tiene el don del discernimiento de espíritus. Empezar a ver todas esas realidades espirituales para empezar a ver cómo Dios nos va a acomodar en esta iglesia. Allí en los formularios vas a tener un espacio donde diga dónde quieres servir y va a haber diversidad de ministerios donde tú tienes que orar, ser honesto y decir, yo quiero estar aquí porque Dios quiere que esté ahí. Me ha dado dones espirituales para estar ahí. Si Dios no te dio el don de la enseñanza, entonces no te metas en el don no te metas o pretendas estar en un don, en un ministerio de enseñanza. Tienes que orar y ser honesto y también te vamos a ayudar para que decirte dónde el Señor te quiere ocupar. Bienvenidos, bienvenidas hermanas, bienvenidos, hermanos, bienvenidos. Qué gusto verlos. Versículo 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Somos indispensables, hermano. Obviamente entendemos que sin la cabeza no tenemos nada, sin Cristo no somos nada, ¿no? Pero somos miembros, hermanos, necesarios los unos a los otros. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se trata con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor a los que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, para que no haya división en el cuerpo. Eso, hermanos, es algo sumamente importante. Si tú te vas a integrar a esta congregación, no es para dividirla, es para unirla. Si tú te vas a integrar a esta congregación, hermanos, es pecado dividir una iglesia. Es un gran pecado delante del Señor dividir una iglesia que Dios formó con su sangre, que Dios redimió a través de su Hijo. Versículo 25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos a los otros. Ve, responsabilidad. Preocúpate por tu hermano, preocúpate por los demás. No es simple y sencillamente venir y firmar, sí quiero ser miembro de la iglesia y no preocuparte por los demás. Y no interesarte que los demás se preocupen por ti. No, hermano, hermana, amados hermanos, tenemos que responsabilizarnos. De maneras que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él.
O sea, una responsabilidad de que si un hermano en la iglesia, una familia en la iglesia, un matrimonio en la iglesia, una hermana en la iglesia, está padeciendo diversidad de cosas que puede padecer un cristiano en este mundo, nosotros nos tenemos que responsabilizar y dolernos con él. Y no solamente dolernos, sino ayudarle para que salga adelante en medio de su sufrimiento. Entonces, hermanos, la membresía no es invención humana. La membresía no es simple y sencillamente vengo, me siento, oigo, me voy. La membresía es responsabilizarse. La membresía se forma, hermanos, de aquellos que han sido salvados por Cristo. La membresía de una iglesia se forma por aquellos que quieren estar en esta iglesia o en otra iglesia. Tú puedes escoger la iglesia que tú quieras, eso sí tienes toda la libertad, pero si tú escoges estar aquí, es para responsabilizarse de esta manera, como dice el apóstol Pablo. Si un miembro de la iglesia se duele, está padeciendo, tú te tienes que doler, tienes que hacerte responsable de la vida espiritual, incluso hasta de la vida material de tu hermano. Y así también lo haremos contigo. Dice, de manera que si un miembro padece, versículo 26 de 1 Corintios 12, versículo 26, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. O sea, hermanos, esta cuestión de la iglesia no es simple y sencillamente estar viendo a ver qué hace mal el otro para ir a decirle, no, mira, te abro la Biblia y te confronto en secreto y el primer paso de disciplina. No, sí, eso es bueno, es necesario, es bíblico y es amor. Pero también, hermanos, es gozarse con los logros de los demás. Es maravilloso, hermanos, cuando dentro de una iglesia se hace un nombramiento y toda la iglesia se goza por el nombramiento que tuvo ese miembro. Desafortunadamente puede haber situaciones donde se hace un nombramiento y un sector de la iglesia no está conforme. Obviamente todos los nombramientos en esta iglesia procuraremos hacerlos de una forma bíblica. Filtraremos perfectamente bien a cada persona que quiere servir en la iglesia. No queremos ese tipo de situaciones donde uno nombra a una persona y muchos señalan a esa persona y dice, uy, mira, ya va a servir, y ve como quién sabe qué, y esa persona, y quién sabe qué. No, la vamos a escanear, vamos a analizar bien su solicitud, pero lo que queremos, hermanos, es de que si ese nombramiento es porque el Señor lo quiere así, todos los demás nos gocemos de ese nombramiento. Alejar, hermanos, la envidia, alejar de esta congregación, hermanos, la codicia, todo ese tipo de situaciones, hermanos, que simple y sencillamente amargan el corazón. Envidia es tener un celo pecaminoso por los logros de otra persona. En lugar de decir gloria a Dios que este hermano tiene, gloria a Dios que esta hermana tiene, en lugar de decir eso dice, pues cómo me duele y cómo quisiera que no le dieran nada, ¿no? Cómo quisiera que no le reconocieran nada. Eso, hermanos, es un gran pecado. Entonces, eso no está, hermanos, debe de estar dentro del corazón del cristiano, no puede estar dentro de una iglesia cristiana. Somos miembros individuales con distintas funciones, pero el cuerpo no va a funcionar si los miembros no están integrados al cuerpo. O sea, hay una coyuntura, hay unidad, o sea, no puede ser que un miembro diga, sabes que soy parte de este cuerpo, pero no me integro en nada. Ni me tomen, ni me consideren en nada, no quiero yo ninguna responsabilidad dentro del cuerpo. Yo no sé si así pudieras funcionar en un trabajo, yo no sé si así pudieras funcionar en una familia, yo no sé si así pudieras funcionar en un matrimonio, que llegues tú y que te quieras casar y le digas, mira, me quiero casar contigo, pero no me demandes nada, ni me exijas nada, no me responsabilizo de nada. Que llegues a solicitar trabajo en un lugar y le di, por ejemplo, aquí está nuestra hermana Hilary, ¿no? Que gracias a Dios ya tiene otra vez trabajo después de la pandemia.
Ya hasta nos desechas trabajos, hermana, pues, sí. Pero la hermana hace quehaceres domésticos, ¿no? Y pues has de ser buena, hermana, yo me imagino que has de ser buena porque chamba tienes, gracias a Dios. Pero no creo que Hilary llegue a una casa y le diga a la señora que la está contratando, mire, aquí voy a estar trabajando, págueme, pero no me responsabilizo de nada, no me pida nada, no me exija nada. Obviamente, hermanos, pues todos están diciendo, pues eso es una locura, ¿no? ¿Y por qué lo queremos hacer dentro de la iglesia? ¿Por qué queremos hacer eso? ¿No? Llegar y simple y sencillamente sentarnos y no me responsabilizo, o sea, que se pase nada más. Creemos, hermanos, creemos que congregarnos es llegar y sentarse. No, eso no es congregarse a una iglesia. No es estar en la iglesia, es ser parte de la iglesia. No es estar en la iglesia. Yo estoy en una iglesia. ¿Cómo estás? Sí, pues llego, me siento. No, es ser parte de la iglesia. Eso es lo que debemos de entender. Hermanos, si la iglesia no se esfuerza en regresar a la normalidad, hablando de la pandemia, vamos a sufrir mucho y el que más va a sufrir vas a ser tú. Porque hablaba con Rodrigo hace ratito, me da mucho gusto. Rodrigo ahorita llegó ya hasta con su confesión de fe, ha estado siguiendo todo. Dice, uno cree que, ¿dónde anda Rodrigo? ¿No? Yo estaba pensando en él, le decía la semana. Y ya llegó, dice, yo quiero ser parte de la iglesia, aquí está mi confesión de fe, yo estoy de acuerdo, ¿no? Dice, tenemos que regresar a la normalidad, pero a una mejor normalidad. Nos tenemos que regresar, hermanos, a integrarnos realmente a la iglesia. Ya tenemos que abandonar esas situaciones de estar flotando a ver qué pasa. No, tenemos que comprometernos. Y si no te quieres comprometer en esta iglesia, busca una iglesia donde te quieras comprometer. Pero no puede ser un picaflor que esté de brinco y brinco por todos lados. No puede ser una persona, un cristiano así, porque es una evidencia de inmadurez espiritual, de desobediencia a la palabra de Dios. Y el gran problema, hermanos, es de que el riesgo lo corres tú. La persona que no se quiere comprometer en una iglesia está corriendo un gran riesgo. Yo le decía a Rodrigo, imagínate, si no eres parte de una iglesia, ¿quién te exhorta? O sea, si no eres parte de una iglesia, ¿quién ora por ti? Si no eres parte de una iglesia, ¿quién te bendice, quién te cubre, quién te vigila tu santidad, procura tu santidad? ¿Quién incluso podría llegar a disciplinarte, a confrontarte? ¿Quién podría animarte, como dice aquí? ¿Quién podría decirte, bien hermano, y me gozo contigo cuando estás en tu casa escuchando simple y sencillamente una predicación? ¿Cómo puede darse eso? Tenemos que regresar, hermanos, lo más rápido posible. Me gozo porque otra vez ya van llegando más hermanos el día de hoy. El domingo pasado tuvimos casi casa llena, hasta poniendo sillas allá afuera. Al rato vamos a poner unas bocinas para que escuchen, porque si sigue el asunto así, pues vamos a tener que seguir poniendo sillas, pero no aquí adentro, sino allá afuera. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios, hermanos, por lo que está pasando aquí en Palabra Abundante. Tenemos que formalizar en Palabra Abundante en la membresía, hermanos. Si ustedes han visto nuestros distintivos, nosotros tenemos responsabilidades dentro de la iglesia. Estaba leyendo hace ratito un libro de teología sistemática de Grudem, que es un muy buen libro de teología sistemática, y habla acerca del gobierno de la iglesia. Habla incluso de los medios de gracia. Y enumera una serie de medios de gracia que la Biblia ha mostrado para que la iglesia sea edificada, para que la iglesia sea bendecida. Un medio de gracia es el bautismo. Tenemos que bautizarnos. Ahora, yo nada más te comento, ¿cómo podría realizarse un bautismo vía internet? ¿Cómo podría realizarse un bautismo cuando una persona dice, yo no soy parte de la iglesia y yo me voy a bautizar a mí mismo? ¿No? Medios de gracia como el bautismo, la Santa Cena. ¿La Santa Cena qué es? Es simple y sencillamente y básicamente es un memorial
Ajá. Donde tomamos los elementos, donde tomamos el pan y el vino y recordamos el Evangelio que nos salvó, recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, recordamos ese nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor por el cual nosotros somos salvos y tenemos, hermanos, la promesa de perdón de pecado seguro y eterno. No solamente es eso, hermanos, sino la Santa Cena, hermanos, es comulgar con el cuerpo de Cristo, discernir el cuerpo de Cristo, interactuar con el cuerpo de Cristo que son los hermanos. Por eso es bien importante que nos integremos ya lo más rápido posible. Estamos a medio puntito, hermanos, de pasar a semáforo amarillo. Ya estamos a medio puntito. Ya cuando pasemos a semáforo amarillo, ya vamos a tener alabanza completa y ya vamos a tener Santa Cena, y yo les voy a decir con anticipación para que se preparen, para que se encapsulen, para que vengan para acá, ¿no? Casi se emplayen, para que no se contagien, para que tengan mucha previsión, mucha sabiduría, pero necesitamos ya celebrar Santa Cena. La Santa Cena, hermanos, no se celebra diciéndoles váyanse a agarrar un pan de la cocina y agárrense cualquier, y ya es discernir el cuerpo de Cristo, es comulgar con el cuerpo de Cristo. Eso no se puede hacer cuando no eres miembro de una iglesia. Enseñanza de la palabra de Dios. Yo sé que hemos tenido la enseñanza a través de este medio. Fíjense qué cosa tan maravillosa, yo lo reflexionaba. Muchas iglesias han basado su vida de iglesia o congregaciones en base a un evento. Un evento. Por ejemplo, hay iglesias donde dice los encuentros son el eje de todo esto. Pues ya hace como año y medio que ya no tienen eso. Entonces, ¿qué son esas iglesias si no tienen encuentros? El eje de una iglesia, hermanos, no son los encuentros. El eje de una iglesia no son eventos. El eje de la iglesia es la predicación de la palabra. Y gloria a Dios, hermano, que aquí no se ha detenido la predicación de la palabra. Si esta iglesia vive, es porque tiene predicación de la palabra, hermanos. Entonces, tenemos que tener enseñanza de la palabra de Dios. Tenemos que tener esa enseñanza en comunión, en lo colectivo. Oración unos por otros, orar los unos por los otros. Eso también, hermano, no se puede dar si no eres miembro de una iglesia. Adoración colectiva. Todos reunirnos para el momento de la adoración, adorar a nuestro Señor con cánticos, con himnos, con salmos, con cánticos espirituales. Tenemos que reunirnos en lo colectivo. Disciplina eclesiástica. ¿Sabes qué? Normalmente los que no quieren ser miembros de una iglesia es porque no les gustan que los confronten. Son como esos chamacos que se salen de su casa, no porque ya quieren ser independientes y porque ya quieren experimentar una responsabilidad. Se salen de su casa por el único motivo de que ya no quieren que les den órdenes, porque no quieren que les digan nada, que no quieren que les señalen sus errores, sus pecados, y por eso se agarran y se van de su casa. Salirse de su casa así, hermanos, es pecado. Un muchacho se puede salir de su casa por una diversidad de motivos, por servirle al Señor, por diversidad de motivos. Pero si se sale porque ya no quiere que le digan órdenes y que ya no quiere que se metan con su vida y que no quieren que le digan sus errores y pecados y todo eso, eso se llama rebeldía. Y muchos no quieren integrarse a una iglesia porque no quieren que los confronten. Entonces dice, si aquí me van a estar confrontando, pues mejor me voy. Mejor me voy a una iglesia de esas, pues que hay tantas, donde simple y sencillamente llego, me siento, alabo al Señor y quién sabe qué tanto y me voy. Pero no quiero que se metan con mi vida, ¿no? Entonces, hermanos, la disciplina eclesiástica no se puede dar si no eres parte de una iglesia donde un hermano, un grupo de hermanos, la iglesia está observando tu vida, pero no porque estemos de chismosos, sino que simple y sencillamente estamos interesados en tu santidad. Recuerda lo que hemos estudiado en Mateo. Dice el Señor que si tu ojo es ocasión de caer, ¿qué sería mejor? Sacártelo. Si tu mano derecha es ocasión de caer, quítatela.
ahí está hablando de que procures tu santidad personal. O sea, tú tienes que procurar tu santidad personal, pero también el Señor dice, ay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños. Más le valdría atarse una piedra de molino en el cuello y aventarse hasta lo más profundo del mar. Y ahí lo que está diciendo es, procura la santidad de tu hermano. No hagas pecar a tu hermano y cuida la santidad de tu hermano. En una iglesia vienes a procurar tu santidad personal. A lo mejor el que dice, yo me quedo en casa, no quiero ser miembro de la iglesia, pero yo voy a guardar mi santidad, está bien y lo tienes que hacer. Pero también tu vocación no solamente es guardar tu santidad personal, sino también guardar la santidad de tus hermanos. Entonces, si tú firmas la membresía, tú estás diciendo, literalmente estás diciendo, les doy toda la libertad a mis hermanos de que cuando yo peque, me lo digan. Y también cuando firmas, estás diciendo, tengo la responsabilidad delante de mis hermanos, que si veo a un hermano pecar, yo se lo tengo que decir. Cuidarnos los unos a los otros. Entonces no hay, yo creo que va a ser esto muy padre lo de la membresía, porque si alguien nos sale con su, dice mi papá, con su batea de baba, así que de que no se metan con mi vida, le sacamos el documento de la membresía, le sacamos la confesión de fe, tú firmaste que estabas de acuerdo con todo lo que se había enseñado, con todo lo que habla la palabra de Dios acerca de Dios. Tú firmaste y ahorita sales con que no quieres o no estás de acuerdo. Esperemos que sean los menos. Pero hermanos, la disciplina eclesiástica no se puede dar cuando una persona no es miembro de la iglesia. Ofrendar, que también es un medio de gracia, es un medio de manifestación de amor, ¿no? Si tú firmas ¿cómo se llama? La membresía, tú te tienes que hacer cargo también de la economía de esta congregación, tú tienes que responsabilizarte, ¿no? Una vez hablaba con un grupo de hermanos que realmente entiende lo que es ofrendar, no ve la ofrenda como una opción, ve la ofrenda como un privilegio, ve como una responsabilidad, lo ve como una obligación. En la semana, cuando le llega la quincena, agarra el dinero, dice, esto es para esto, esto es para esto, esto es para esto, y esto es para la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque casi considero que no dar mi ofrenda es como no dar lo de la renta de la casa. O sea, para mí es exactamente lo mismo, no hay distintivos, no hay distintivos. Pero quien no se congrega, pues simple y sencillamente nada más se responsabiliza de sus propios gastos. Y hay gente que no se congrega porque dice, es que no, yo no creo en la ofrenda. Si no crees en la ofrenda, por favor acércate y con mucho gusto te vamos a enseñar lo que es la ofrenda bíblicamente. Lo que sí nosotros no creemos, hermanos, es en el diezmo. El diezmo no es, hermanos, la forma como la iglesia cristiana es sustentada. El diezmo fue un impuesto para los judíos. La iglesia cristiana no opera con el 10%. La iglesia cristiana opera con lo que generosamente un corazón lleno de amor da. Porque te aseguro que una persona que ama da mucho, ¿no? Da mucho a la iglesia. Y no simple y sencillamente, rigurosamente llega y dice, ahí está mi 10%. Y que el Señor me lo multiplique, porque hay gente que diezma con la intención de que Dios le dé más. Esa gente está muy mal. Pero ya hablaremos, hay incluso por ahí una predicación que hablamos acerca de la ofrenda y del diezmo. Ejercer los dones espirituales. Todos tenemos dones espirituales para servir a la iglesia. Entonces, ¿cómo podríamos ejercer los dones espirituales si no estamos dentro de la iglesia? Comunión y compañerismo. ¿Cómo se da la comunión y el compañerismo? Te quiero decir una cosa, el mejor amigo de tu vida, la mejor amiga de tu vida tiene que ser cristiano. El mejor amigo y la mejor amiga de tu vida. Y no estoy refiriendo que no tengas amistades seculares. Esa amistad puede ser una amistad
principalmente para evangelizarla. Ese debe ser tu propósito. Si tú tienes una amistad y no la evangelizas, tú estás cometiendo un gran error, un gran pecado. Porque si Dios te permite una amistad secular, es para que tú le prediques la palabra. Pero tus amigos íntimos, a los que abres el corazón, son cristianos. Pero hay gente, hermanos, hay cristianos que les preguntas, oye, ¿tienes amigos? Sí, no, un montón. Tengo 600 en Facebook, ¿no? ¿Tienes amigos? No, tengo un montón, ¿no? Tengo un amigo aquí en la oficina, tengo una amiga acá, una amiga de la secundaria, un amigo quién sabe qué. Oye, ¿y es cristiano? No, amigos cristianos no tengo. ¿Sabes normalmente qué tipo de gente es? Que no entiende lo que es la membresía de la iglesia. Dios permite la iglesia para tener comunión y compañerismo. Veo, por ejemplo, la vida de mis hijos. Y siempre digo que no somos el mejor ejemplo, pero debemos de serlo. Somos pecadores y nos esforzamos en serlo. Pero yo te podría decir, mi hijo tiene un amigo, tiene una amistad desde la secundaria, mi hija también tiene una amistad y no son cristianos, ¿no? Y yo sé que les han predicado con su vida y les han predicado en su momento. Pero ¿sabes quién es el mejor amigo de Diego? Es amiga y se llama Regina. Yo lo he visto. Y el mejor amigo de Regina se llama Diego. Y la bendición es que son cristianos los dos, ¿no? Entonces, hermanos, comunión y compañerismo, evangelización. La iglesia tiene que evangelizar y tiene que hacerlo en lo colectivo. Cada quien debe tener un proyecto de evangelismo. Hablaba con un hermano el jueves y le decía, tú tienes un proyecto de evangelizar a esa persona, es tu proyecto personal, pero no solamente evangelizarla, sino disipularla si Dios en su gracia salva a esa persona. Porque evangelizar, hermanos, no solamente es ir y compartir el evangelio, ya creyeron y ahí quedó. Evangelizar es disipular. Y qué mejor, hermanos, que cuando una persona que tú le compartiste el evangelio y por la gracia del Señor creyó en el evangelio, tú lo puedas traer a la iglesia para integrarse a la iglesia y ahora ser discipulado. Todo lo que hemos estado haciendo en estos meses, hermanos, con la confesión de fe, los distintivos, es discipulado. Es discipular a las personas. Es enseñarles las doctrinas cristianas, las doctrinas que tienen que vivir para la gloria y honra del Señor. Y 11, ministerio personal a individuos. O sea, eso, hermanos, tiene que ser la consejería bíblica. El hecho de que, por ejemplo, una persona que no se congrega, simple y sencillamente yo te lo pongo así. Si una persona no se congrega en la iglesia, ¿cómo le podría dar yo un consejo? Una consejería, si no es parte de... No sé ni cómo, o sea, no. Ahora, si viene Fer y Conchita a pedir un consejo, ¿qué ha pasado? Claro que se los doy, porque los conozco re bien y me conocen re bien. Sé cuáles son sus necesidades, sé por qué orar por ellos. O sea, ellos tienen esa bendición y privilegio. Pero me he encontrado desafortunadamente con muchos hermanos que simple y sencillamente se aparecen cuando tienen el problema y solamente se aparecen, no para escuchar la palabra, no para adorar, no para interactuar, no para esto, para el otro, simple y sencillamente necesito que me resuelva el problema dándome un consejo ahorita, ¿no? Y después se desaparece. La verdad, hermanos, es de que yo ya voy a ser más sabio y yo no voy a dar consejos así. La consejería se le da a la persona que es parte de la iglesia, a la persona que se le puede dar un seguimiento, ¿no? A la persona que la siguiente semana se le pueda preguntar, decir, ¿cómo vas con este problema que hablamos hace 15 días? A la persona que se le puede dejar una tarea y decirle, sabes que si tu problema es finanzas, cómprate el libro de finanzas bíblicas, vas a leer y vas a hacer un resumen del primer capítulo y nos vemos el próximo domingo y me tienes que entregar el resumen para ver qué el Señor te habló a través de ese libro. Pero hay gente que no, y a veces, hermano, no sé si tú sientes lo mismo que yo, pero ese tipo de personas es muy difícil calificarlas como cristianos.
Simple y sencillamente quieren ir a la iglesia para que se les resuelvan sus problemas, pero no quieren bautismo, no quieren Santa Cena, no quieren palabra, no quieren oración por otros, no quieren adoración, menos disciplina eclesiástica. Les dices algo y se ponen bravos. Ofrendar menos. Eso no es un cristiano. Eso no es un cristiano. Puede ser un cristiano, pero está en una gran desobediencia al Señor. Lo he dicho y lo quiero reafirmar. El hecho de que una persona no sea miembro de una iglesia se está perdiendo de una gran bendición que solamente Dios da cuando la iglesia se reúne en adoración, en comunión, en un domingo como hoy. A veces nosotros creemos que simple y sencillamente aquí, en este lugar, está Fer, Conchita, Rodrigo, Piedad, Samuel, Avi, ¿no? Solamente estamos aquí, ¿no? No, hermanos, en este lugar ahorita están los hombres de fe y las mujeres de fe del Antiguo Testamento. Hay ángeles en este lugar, por lo que dice la palabra de Dios. Está la presencia misma espiritual de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Señor está aquí. Imagínate que a un cristiano le diga, ¿sabes quién va a estar en mi iglesia el domingo? Va a estar Abraham. ¿Cuál Abraham? ¿Pérez? No, Abraham, el padre de la fe. Va a estar el mismo Señor Jesucristo. Hermano, se nos llena. Y aún, hermano, yo dudaría eso. Porque ni siquiera diciéndoles eso y entendiendo esa realidad espiritual vienen. Es más fácil que la iglesia se llene si le dices, ¿sabes qué? Si vienes a la iglesia te vamos a dar un cheque de 100,000 pesos que lo puedes cambiar mañana en Banamex. Y te aseguro que se llena la iglesia, ¿no? Te aseguro que se llena. Pero le dices, ¿va a estar el Señor ahí? Y no viene. Te pido que vayas a Hebreos 12, 18, 24. Quiero que tengas dos figuras aquí. El monte Sinaí, donde Dios dio la palabra, donde dio los mandamientos, y el monte Sión, donde va a estar nuestro Señor sentado, gobernando. Quiero que tengas eso, porque es lo que está explicando el autor de los Hebreos. Porque no os habéis acercado al monte, Hebreos 12, 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, el monte Sinaí, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. O sea, ahí, hermanos, ¿cómo se ponía ese monte con la presencia de Dios? Hermanos, incluso tenía que ser cercado. Dios mandó que fuera cercado el monte Sinaí para que nadie traspasara, porque dijo, persona o animal que pase ese límite de mi santidad, de su santidad pesada, hermanos, de esa santidad que mata, que nadie puede estar delante de la presencia de Dios. Ese monte ardía, hermanos, con la santidad de Dios. Nadie podía estar ahí. Ve, dice fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, y al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. O sea, oyeron a Dios y decían, no, o sea, nos va a matar con esa santidad. En ese monte, hermanos, solamente podía subir Moisés. Y cuando descendía, hermanos, lleno de la luz de Dios, lleno de la bendición de Dios que resplandecía en su rostro. Versículo 20, porque no podían soportar lo que se ordenaba, sino aún una bestia tocar el monte. O sea, dice, no puede ni siquiera pasar el monte. Una bestia será apedreada y pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando.
No se puede estar delante de la presencia de Dios si antes está lleno de terror. Ese es el monte, dice, el monte Sinaí. Pero el autor de Hebreos dice, pero ya no es así. Ahora cuando te acercas a Dios es muy distinto. Es muy distinto. Versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, al monte de la presencia del gobierno de Jesús. Dice, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Ve, ahí está el monte Sión. Ahí está la compañía de millares de ángeles. Versículo 23, escucha esto. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A la congregación. Cuando tú te acercas a la iglesia, te acercas a Dios. Y ese es el lugar, hermanos, donde ya no es terror, porque no está la presencia de Dios que infunde el terror, sino está la misma presencia de Dios que infunde, hermanos, alabanza, adoración. Aquí, hermanos, cuando la iglesia genuina cristiana se reúne, hay millares de ángeles aquí. Pero son seres que no se pueden ver, pero están. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, ahí está Dios, a los espíritus de los justos que hechos perfectos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Quiénes son los justos? Hermanos, ¿en el Antiguo Testamento hubo salvos? Sí, claro, ¿no? ¿En el Antiguo Testamento había cristianos? No, porque Cristo no había venido. Pero había justos, justificados, salvados por la fe. El justo por la fe, ¿qué? Vivirá. Hermanos, Dios salvó a gente desde antes de la venida de Cristo. Y dice que cuando se congrega la congregación de los primogénitos, que somos nosotros, vienen aquí los espíritus de los justos hechos perfectos por la obra de Cristo, por la obra del Dios, por la obra de Dios. Abraham, Moisés, Isaac, todos esos héroes de la fe, aquí están hoy. Y lo más triste es que tú en tu casa, y te pierdes de eso. Y todavía en la mañana estás ahí con que, a ver si voy, a ver si voy. ¿Sabes quién va a estar en la congregación? No va a estar Marco Barrientos, hablemos de cosas serias, ¿no? No va a estar más Marcos Guido. Les dice Marco Barrientos y se llena el lugar y se abarrota y hasta tumban portazo y no los controlan y hasta se pelean por los lugares, por los boletos. No, hermanos, simple y sencillamente, donde hay dos o más reunidos en su nombre, Mateo 18, Él está ahí, con millares de ángeles, con los justos, con los espíritus. Y no estamos hablando de fantasmas, hermanos, estamos hablando de presencias espirituales. Y tú en tu casa. Híjole, qué coraje. Pero ¿sabes qué? Entre que me da coraje y entre el otro lado me consuela, hermano, porque gloria a Dios que ya están llegando. Pero no sabes qué cosa tan difícil es predicar cuando no hay nadie aquí y nada más yo nada más estoy viendo. Yo sé que aquí atrás de esta cosita, ahí me están viendo. Pero hermanos, algo que me estimuló es que no estoy solo. Están mis hermanos escuchando la palabra y aquí, en este lugar, está. Pero ¿dónde está la iglesia? Tenemos que estar aquí. Dice el versículo 24, a Jesús, ay Dios, ve, Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel.
Cuando la congregación de los primogénitos se congrega, hermanos, los santos hombres y mujeres de Dios están presentes con millares de ángeles adorando al Señor. Todos ellos dicen: yo tengo que estar ahí, tengo que estar ahí. A la reunión llega Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, Rahab, Gedeón, Sansón, Jabté, David, Samuel y los profetas. Y si no me crees, lee Hebreos 11, del 1 al 32. Esos héroes de la fe, hermano, no simple y sencillamente, esos héroes de la fe, no están muertos, te lo aclaro, no están muertos, están vivos. Y Dios puede disponer de ellos para que estén en la congregación adorando, todos los ángeles, aún Dios mismo reconociendo al Rey de Reyes, Señor de Señores, al principal, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, eso no puede pasar cuando una persona vive la iglesia vía Facebook, o simple y sencillamente no se quiere congregar. Soy puntual, yo sé que hay muchos hermanos que no pueden venir y si están enfermos no vengan, si tuvieron contacto con un enfermo no vengan, aún si hay alguna situación realmente, una justificación, algo que realmente justifique la inasistencia. Claro, o sea, a lo que me refiero, hermanos, que pudiendo venir no vienen, que pudiendo integrarse no quieren. Eso es la exhortación fuerte hacia ellos. Debemos de integrarnos, hermanos, debemos de integrarnos. Y si regresamos rápido, y creo terminar con esto, si regresamos de nuevo a la carta a los Corintios, donde les estaba diciendo que la exhortación de Pablo fue siempre a que la iglesia... O sea, la exhortación de Pablo a los corintios era: sean miembros de la iglesia de Corinto. Responsabilícense entre ustedes, corintios. No está diciendo sean parte de la iglesia mística o universal, porque ya eran parte de la iglesia mística y universal. No sé si alguien tenga duda acerca de ese concepto. La iglesia universal de Cristo es la iglesia de Cristo formada por todos los creyentes que existieron, por todos los creyentes que hay y por todos los creyentes que vienen, o sea, todos los que están en el propósito de salvación de Dios. Esa es la iglesia, esa es la iglesia. Ahora, la iglesia local es esto, una pequeña iglesia local que está dentro de la iglesia universal, donde todo creyente tiene que estar. La evidencia más grande de que una persona está en la iglesia universal es que está sirviendo, viviendo en una iglesia local. No hay cosa más rara que decir: yo estoy en la iglesia universal, pero no estoy en ninguna iglesia local. Eso eso no se llama cristianismo, eso se llama rebeldía. Eso se llama probablemente incluso hasta una persona inconversa. Ahora, dentro de la iglesia de los Corintios, Pablo les está diciendo: ¿saben qué? Hay una exhortación a que se sirvan los unos a los otros, a ser miembros, a no desechar la importancia del otro miembro, a entender que necesitas tú de otros miembros, que tú eres parte del cuerpo de Cristo y te tienes que integrar. Los cristianos, hermanos, la manifestación más grande de un cristiano no es la teología ni su conocimiento de la palabra de Dios. La manifestación más grande de un cristiano es el amor que tiene por Dios y por el prójimo. Y una de las expresiones más puras, o la evidencia más pura, una de las evidencias más puras de una verdadera conversión es que un cristiano ama, pero el ámbito principal de su amor y de su manifestación de amor es dentro de la iglesia. El que no ama a su hermano no es cristiano. Primera de Juan. Primera a los Corintios 13. Y ve
ve el contexto de iglesia. ¿Por qué? Porque había problemas dentro de los corintios, si recuerdas, ¿no? Indiferencia, divisiones, pleitos, había tolerancia del pecado, había demandas entre hermanos en cortes seculares, siendo que un cristiano no puede demandar a otro porque eso se tiene que arreglar dentro de la iglesia. Pecados dentro de la Santa Cena, pecados en el matrimonio, pecados en la relación. O sea, los corintios, nada más porque el Señor es grande y poderoso, eran cristianos, pero era una iglesia muy inmadura. Pero la exhortación de Pablo es que dice, a pesar de lo imperfectos que son, tienen que amarse. A pesar de, porque de repente somos muy selectivos para el amor, ¿verdad? Yo voy a amar al que me ama, ¿no? Y el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte dijo, si tú nada más amas a los que te aman y le hablas nada más a los que te hablan, entonces ¿qué haces de más? Eres como un impío. Pero un cristiano se va por algo mucho más grande y glorioso, que es amar a sus enemigos, orar por ellos, bendecir a sus enemigos. Y hermanos, yo sé que tenemos amor y ese amor no lo ha puesto el Espíritu Santo, no lo ha dado el Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. No lo ha dado el Espíritu Santo. Pero ese amor te lo dio Dios, no para que te des tus besitos tú mismo. Mira cómo me quiero. Por eso no vengo el domingo, porque me tengo que cuidar. Eso de pararse tan temprano a ir a una clase agota. Hay que descansar. El cuerpo, mangos, que Dios te dio amor para que te pares y vengas a amar a otros. Y ve la exhortación de la preeminencia del amor, pero tiene una cosa, es dentro de la iglesia. Es dentro de la iglesia. Ve el contexto, es dentro de la iglesia. La preeminencia del amor, la ejecución de la preeminencia del amor es dentro de la iglesia. Ve, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ¿por qué? Porque estaban hablando lenguas y ya se creían se creían más. Yo hablo en lenguas, ¿tú hablas en lenguas, Piedad? ¿No? O, ¿sabes qué? Pues te falta espíritu, ¿no? Te falta unción, Piedad. O sea, yo sí hablo en lenguas, ¿eh? Y yo ya me creo más que tú. Y dice Pablo, si yo hablase, o sea, ni siquiera te estoy diciendo a ti, dice, nada más te pongo el ejemplo, si yo hablase, y probablemente Pablo habló en lenguas, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, o sea, todas las lenguas humanas, incluso la lengua de los ángeles, que ningún pasaje de la Biblia dice cómo habla un ángel. Pablo está exagerando, está diciendo, hablas hasta el idioma de los ángeles, no hombre, tú estás bien espiritual, pongamos de ejemplo una exageración, dice Pablo, si hablaras incluso como los ángeles, que quién sabe cómo hablas, yo creo que decía Pablo, pero si hablaras como los ángeles y no tienes amor dentro de la iglesia, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tú tuvieses profecía, si fueras un conocedor de la palabra de Dios, toda la teología, y entendieses todos los misterios de la palabra de Dios, o sea, conocieras hasta los misterios de la palabra de Dios y toda ciencia, y tuvieses toda la fe, fueras una mujer de fe, un hombre de fe, de tal manera que trasladasen los montes y no tienes amor dentro de la iglesia, no eres nada. Y si repartieses todos tus bienes para dar de comer a los pobres, si fueras de esos hermanos que, no hombre, casi dicen, yo mantengo la iglesia. Y sacan dinero, y sacan dinero, y tienen necesidad, ahí está, y te deposito, y y qué bueno que lo hagas, qué bueno que lo hagas. Pero si no lo estás haciendo con amor, y lo estás haciendo para que tu mano derecha sepa lo que hace la izquierda, y después están cantando favores, ya me calenté. Dice, y aunque entregaras tu cuerpo para ser quemado, o sea, llegaras al punto del sacrificio, de entregar tu misma vida, pero si no tienes amor en la iglesia, cuando das,
de nada sirve, no sirve de nada. Delante de Dios no sirvió de nada. Y si repartiese todos los bienes, el amor, fíjate, dentro de la iglesia, y obviamente aplica fuera, pero principalmente el ámbito es eclesiástico, le está hablando a una iglesia, no le está hablando a una persona que está sentada, que no se congrega, le está hablando a personas que están dentro de una iglesia y que tienen que interactuar en amor, porque la manifestación más grande, hermanos, lo dijo el Señor Jesucristo, la evidencia más grande de que somos cristianos es de que nos amamos los unos a los otros. El amor es sufrido, sufre, es bueno. El amor no es envidioso, el amor no es jactancioso. Yo sí hablo en lenguas. Yo soy el ungido de la iglesia. No se envanece, no hace nada indebido. O sea, si a lo mejor no es pecado lo que hace un hermano, una hermana, una familia dentro de la iglesia, pero simple y sencillamente le decimos, ¿sabes qué? Es que eso que haces no me gusta. A ver, ¿es pecado? Si es pecado, pues vénmelo a decir, pero si no es pecado, ¿qué? ¿Te molesta? Pues sí me molesta. ¿No? Si ese hermano, esa hermana tiene amor, diría, si te molesta, lo corrijo de inmediato, porque el amor no hace nada indebido. No está hablando pecado, no está diciendo prohibido. Obviamente el amor no hace cosas prohibidas, porque al que ama a Dios lo obedece, pero no hace nada indebido. Entonces es flexible. Oye, hermano, no me gusta cómo te sientas, no me gusta que escupas en el patio, no me gusta, ya me estoy poniendo. Dice, perdóname, el amor no hace nada indebido. Eso, hermanos, es comulgar, es dejarse guiar hasta nuestros hábitos, costumbres y formas de vida. Así me educaron, soy de Nesa. Espérate. O así me educaron, soy de aquí de la Balbuena, o no sé. Espérate, no. Es que el amor no hace nada indebido. Te dejas ministrar y te dejas guiar. No hace nada indebido, no busca lo suyo, busca lo de los demás, pero el que no se congrega nada más, busca lo suyo. Es un verdadero egoísta. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, a pesar de los hermanos, a pesar de su pecado, a pesar de que somos imperfectos, esa persona continúa, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Por qué? Porque el amor nunca deja de ser. El amor, hermanos, es lo que nos mantiene. Y el amor es lo que viviremos por la eternidad. Ve esto. O sea, hermanos, la manifestación más grande del amor de Dios y el amor de los hijos de Dios es en la iglesia. Y cuando tú vienes a la iglesia, a pesar de que esta iglesia no es perfecta, y ninguna es perfecta, porque de este lado de la gloria ninguna iglesia es perfecta, tú empiezas a disfrutar del amor eterno de Dios. Por favor, velo y terminamos. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, la plenitud, la eternidad, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando yo fui hombre, y vaya que la iglesia hace hombres, hace mujeres, no hay cosa más inmadura que un llanero solitario. Platica con una persona que no se congrega y son las que tienen más problemas, los más egoístas, los más inmaduros. Pero los que se sientan a pesar de y se fletan y siguen por amor al Señor, por obediencia al Señor, te aseguro que mira, todas estas fricciones entre tantas piedritas que somos, nos pulen. Pero dice Pablo, yo dejé de ser niño. Ahora vemos por un espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido.
Dice, y ahora, versículo 13, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres. O sea, ¿qué nos une como iglesia? La fe. ¿Qué nos une como iglesia? La esperanza. ¿Qué nos une como iglesia? El amor. Estos tres. Pero ¿sabes qué va a ser lo que vamos a disfrutar por la eternidad? La fe. Ya no la vamos a necesitar. La esperanza, ya llegamos. Ya estamos. Ya, ay, tengo esperanza que un día voy a estar allá. No, ya llegaste. Pero lo que va a imperar y lo que es mayor a todo eso, el amor. Vamos a estar rodeados del amor de Dios. Cuando una persona decide no congregarse ni ser miembro de una iglesia, se está perdiendo del amor de Dios. Se está perdiendo del amor de Dios. La membresía es un compromiso de amor con una iglesia local. De amar a la iglesia a pesar de. No es amar una visión, no es amar una marca, porque venimos de un lugar donde amaban la marca, pero no amaban a la iglesia. Amaban el nombre de la iglesia, pero no amaban a la iglesia. No es amar una visión, no es amar una marca, un proyecto. Es amar a un grupo de hermanos que son tan imperfectos como tú y como yo. Que necesitamos ser amados, edificados, y te necesitamos a ti para recibir tu amor, y te necesitamos a ti para recibir tu servicio. No ser parte de una iglesia local es un suicidio espiritual. Pues no hay crecimiento, no hay responsabilidad, no hay quien amar, ni quien me hable, ni quien me ame. Simplemente no hay santificación. No hay santificación. Desafortunadamente hay muchos suicidas espirituales que argumentan su falta de compromiso y de amor a Dios y a su prójimo, diciendo que la membresía eclesiástica es un invento del ser humano y que no lo van a seguir. Uno no asiste al cuerpo de Cristo, hermanos. Uno pertenece al cuerpo de Cristo. Uno no asiste al cuerpo de Cristo. Uno pertenece al cuerpo de Cristo. La membresía eclesiástica es bíblica y no es la invención de un hombre. Es un mandato bíblico. Quien cuestiona la necesidad de la membresía de la iglesia cuestiona la voluntad de Dios, revelada a través de las Escrituras. Oro, y así subí un artículo ayer al Facebook y se los compartí por el grupo, pero oro para que el Señor nos haga entender esta gran necesidad espiritual y que si hay alguien todavía aquí en esta iglesia que crea que no es necesario congregarse y ser parte de una iglesia, pues se arrepienta de ese concepto pecaminoso y que se integre. Si no a esta hermana, a la que tú quieras, pero que te integres. No queremos hacer una roncha aquí grande, o sea, no queremos hacer aquí no te lo estoy diciendo por ver esta iglesia llena, te lo estoy diciendo por ti. Y si no es aquí, busca otra. Una bíblica, una donde se predique la palabra de Dios, una donde sea honesto. No busques iglesias perfectas porque te vas a quedar en tu casa. Busca una iglesia bíblica, una iglesia que predique la palabra de Dios, y créeme que si tú llegas y me dices, ¿sabes qué, Rey? Tomé la decisión de irme a congregar allá con el hermano Godoy, o tomé la decisión de irme a congregar allá con el hermano Toño Ortega, o con Philly, o con Jorge, o con tantas iglesias que puede haber, pues hermano, yo estaría tranquilo y le doy gracias a Dios por tu decisión. Lo que nunca, hermano, toleraremos es que tú te quedes en tu casa creyendo que estás haciendo bien cuando te estás haciendo un gran mal, desobedeciendo al Señor. Pero hermanos, gloria a Dios porque son los menos y veo mucho entusiasmo de que esta iglesia se formalice. Hermanos, vienen tiempos maravillosos, yo lo creo porque lo veo en las Escrituras. ¿Oramos? Bendito Señor, te damos gracias por permitirnos este estudio. Gracias, Señor, por
por tu infinita bondad y por lo que estás haciendo en Palabra Abundante, Señor. Oramos por aquellos, Señor, que aún tienen dudas, Señor, de la membresía. Te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu, de tu palabra, los guíes para ver esta gran realidad espiritual, Señor. Oramos, Señor, para que tú, Señor, en tu infinita misericordia y poder, nos guíes, Señor, en este proceso maravilloso de esta iglesia y podamos ver, Señor, tu mano preciosa a través, Señor, de esta membresía que queremos formalizar con el único propósito, Señor, de exaltar tu santo nombre, obedecer tu palabra, Señor, bendecir tu santo nombre, servirte de mejor manera, Señor, y amarnos, Señor, y servirnos los unos a los otros. Ser más funcionales en tus manos, eso es lo que queremos, para gloria y honra tuya. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Hermanos, los esperamos a las 11 de la mañana. Dios los bendiga. Buen desayuno.